Bien, aquí con el CFO Summit ya estamos listos para nuestra siguiente charla. Nos acompañan aquí en La Rural, gracias por estar en La Rural hoy, Nicolás Parrondo, que es director de Cohen, y Fernando Garabato, socio de finanzas corporativas de BDO en Argentina. Gracias por estar los dos. Eh, bueno, los economistas, tanto Mariel como Miguel y Ana Mondino, nos dejaron un poquito como temperatura en la charla, pero una de las primeras cosas que me gustaría preguntarles es si creen que el resultado electoral despejó una incertidumbre o alguna incertidumbre, o en todo caso lo que hizo fue solamente transformarla, ¿no es cierto? Nicolás, ¿querés empezar? Sí, dale, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Yo creo que el resultado de las elecciones confirmó un primer resultado de las PASO, que al igual que las PASO de 2 años atrás, era un resultado no tan esperado, digamos, ¿no? Salió distinto a lo que el mercado y a lo que los agentes económicos esperábamos. Y básicamente reconfirma un proceso difícil, desafiante hacia adelante. La escuchaba a Mariel y a Miguel con lo que comentaban antes. Esperamos que un potencial acuerdo con el Fondo Monetario y un marco de un plan que coordine y arregle un poco las variables macroeconómicas, le den este cambio real a la tendencia o al camino en el cual venimos llevando. Yo comparto un poco lo que comentaban antes, son 3-4 meses muy desafiantes respecto de estas variables y por ende la verdad es que no hay un cambio, no se dio ese cambio. De hecho, las variables y los precios de los activos no lo reflejaron. Y hasta quizás se desinflaron un poco, ¿no? Digamos como que se relajaron un poco las tensiones que se habían generado. Duró muy poco tiempo el efecto, tal vez, del discurso del domingo a la noche del presidente, ¿no es cierto? O sea, hubo, digamos, en algunos activos una moderada recuperación, pero en el resto poco y nada. Sí. Fernando, ¿compartís esta idea? Digamos, de que hay una incertidumbre menos, que si querés es un poco cómo queda cortado la distribución del poder político, pero que ahora todavía falta más como para que esto despeje un camino más claro. Sí, comparto 100%, creo que bajó un poco la incertidumbre, obviamente estamos lejos de lo esperable, pero por lo menos marcó. Ahora creamos otras. Creamos otras, pero ya resolvimos algunas. Y yo solo para agregar a lo que dijo Nicolás, que me parece interesante plantearlo, me parece que fue un resultado que no hirió de muerte a nadie, ni tampoco dejó ganador a nadie de manera contundente. Y me parece que eso, en el sentido positivo, es que todos están en carrera para el 2023. Entonces, para el 2023, desde mi punto de vista, que exista algún tipo de chance de ser competitivo, implica resolver estos niveles de incertidumbre. Entonces, mi mirada es positiva porque de alguna manera existe competencia, y para que esa competencia se pueda materializar en algún tipo de resultado, creo que la macro hay que arreglarla. El tema del Fondo Monetario entiendo que se va a tener que arreglar porque no se va a poder convivir desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. Entonces me parece que esto alinea un poquito desde mi punto de vista las incertidumbres que por ahí teníamos. Entiendo tu punto. Lo que decís es que al haber de alguna manera no herido de muerte, es una buena imagen, todos están como combinados a portarse bien o mejor en todo caso, ¿no? Hacer deberes pendientes porque si no podrían quedar descartados ya para el 2023. Y de alguna manera eso también compromete al propio gobierno, ¿no? Como diciendo, bueno, no es que perdió la esperanza y ahora radicaliza, que era una de las hipótesis que había antes de la elección, sino que ahora, bueno, termina la elección y dice, vemos cómo llegamos al fondo. Exactamente. Lo interesante me parece, pero ahí te pregunto, Fernando, también si esto le alcanza a las empresas, porque yo siempre planteo lo siguiente, el gobierno a veces usa los silencios como un factor de poder, ¿no? Como diciendo, bueno, no voy a revelar mi juego, pero las empresas necesitan con avidez una perspectiva para cerrar sus presupuestos, sus números, digamos,
¿Cómo ves ese proceso en este momento? ¿Qué es lo que crees que está pasando cuando no saben un poco si van a tener disponibilidad de divisas, cuál va a ser la tasa a la que se van a financiar el año que viene? Es un cierre complicado para las empresas el 2021, ¿no? Es un cierre complicado, pero me parece que vale la pena engancharlo con lo que se dijo en el panel anterior. Y me interesaría complementarlo. Dale. Se habló de este crecimiento, se habló del crecimiento de este año, del próximo, del cuidado de no quedarse con ese crecimiento del 2-3% como algo positivo. Y lo que quería marcar ahí, lo que vemos, es que hay un grupo de empresas que están dentro del sistema. Y esas empresas dentro del sistema están vacunadas, están inmunizadas. Nosotros no vemos problemas de solvencia, no vemos problemas económicos dentro de las empresas que están funcionando. Digamos, sí ves un problema de crecimiento, un problema de desarrollo y sobre todo un problema para que los que no están dentro del sistema estén dentro del sistema, ¿no? Entonces yo lo que veo es que la micro de las empresas está listo, están preparadas. Obviamente con todo devaluado el talento, devaluado los ingresos, devaluado la rentabilidad, devaluadas las inversiones. Me parece que despejar esa macro lo que hace es que entre al ecosistema nuevos jugadores, nuevas inversiones que le den ese salto cualitativo y cuantitativo a lo que nos falta. Si vos preguntás en la mayoría de las empresas que están activas, en muchos casos les cuesta conseguir talento. Esto que decía Diana de la dinámica desacoplada. Nosotros somos una empresa donde el talento nos cuesta conseguirlo. No abunda y es pleno empleo 100% y nuestros colegas lo mismo. Y bueno, entonces vemos esa disparidad que creo que tiene que ver con este arreglo de la macro, arreglar las variables para que alguien pueda venir a invertir acá, para que una empresa que quiera desarrollarse más pueda hacer un aporte de capital y saber a qué reglas se enfrenta. Lo que ya está y las empresas se saben manejar. Vos fíjate, si analizás concursos y quiebras, en el último año no hubo. Claro. Pero la realidad es que tampoco hay crecimiento, nos falta ese empuje para poder salir y sobre todo para incluir a todos los que hoy no están dentro de esta mesa como estamos nosotros. Nicolás, ordenar la macro es un desafío imposible de eludir, es una necesidad, cuanto antes sea mejor. Ahora, da la sensación de que el gobierno busca como ha pasado en otros casos, ¿no? Digamos, aplicar algún tipo de receta que no sea dolorosa. Hay una propensión a evitar o a postergar el momento difícil y de acudir a analgésicos, como dijo Ricardo Desi más temprano, que de repente a algún antibiótico más de fondo. ¿Qué caminos ves que tiene por delante el gobierno? O sea, ¿podemos llegar a seguir estirando ese momento con algún analgésico o crees que esta va a haber que hacerla, esta va a doler, por decirlo así? No, yo creo que se puede lograr eso. Creo que es un camino ¿Crees que se puede ordenar con un costo razonable, decís? Creo que se puede ordenar con un costo razonable. Okay. Creo que sí el gobierno debe empezar a jugar, ¿no? O sea, juegan las blancas y las negras, el gobierno tiene que hacer la primera jugada. Si el gobierno empieza a moverse y a dar un sentido de orden en estas variables, las cuales probablemente concluyan en un plan plurianual o de ajuste de variables que tienen que ver con devaluar o recuperar lo que perdió con la revalorización de la moneda en los últimos 8 o 9 meses, devaluando muy por debajo de la inflación, ajustándose en un crawling peg hacia adelante, ordenadamente. El sistema financiero está muy cerrado, está muy encepado. Entonces, no hay tanto riesgo de que las variables se desajusten por efectos o eventos exógenos. Son muy endógenos todas las cosas que nos están pasando, que tienes cosas buenas y cosas malas. Claro. Las cosas buenas son que estamos adentro de un tupper, entonces no nos afecta lo que pasa si afuera llueve. Sí. Pero las cosas malas es que no nos podemos acoplar tampoco hacia el mundo le va mejor, ¿no? Pero dentro de estas variables, temas macroeconómicos, claramente como la moneda, claramente como un plan de reducir el déficit fiscal, ordenar un poco el gasto público, reducir o ajustar el déficit desde el punto de vista del retraso del ajuste de tarifas, son todos temas y
cosas que el gobierno ya puede empezar a ir haciendo ordenadamente, que confluyan en un cambio de política que nos ayude a llegar a un 2023, como decía Fer recién, en donde todos juegan, porque en definitiva falta un montón todavía y todos pueden jugar, pero tienen que hacer ciertos cambios y ciertos ajustes. Solo para complementar algo que dijo Fer, que me parece muy interesante, es que la micro está lista. Argentina sufrió un proceso de 3 años de desapalancamiento. Las empresas no están endeudadas y están preparadas para poner la maquinaria a funcionar mejor. Ahora, también tenemos muchas inconsistencias desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de la posibilidad de proyectar y de, como decías vos recién, hacer un presupuesto, tener las variables o el camino más o menos marcado que me ayude a mí a tener un plan. Ahora, para eso el gobierno primero tiene que poner las cosas en juego. Bien, lo que también sintetizo de tu concepto es un dato, y es que es más importante, o si querés, mostrar un camino y las variables que vas a ordenar que de repente hacer un ordenamiento inmediato. O sea, por lo pronto, despejar la incertidumbre de que sobre determinadas áreas y periodo de tiempo vas a empezar a actuar. Por lo menos le bajamos un poquito ahí el... Todos necesitamos que nos muestren de alguna manera el camino y nos ordenamos en eso. Todos los agentes, los chicos cuando van al colegio, las empresas cuando están en las distintas industrias, todos necesitan cierto marco, parámetros, dentro de los cuales nos permitan planificar y movernos. Eso es lo que falta. Falta un rumbo relativamente claro. Y ese rumbo puede ser que nos guste o no nos guste, pero en definitiva va a ayudar a que todos los patitos se pongan en fila. Fernando, vos dijiste en tu respuesta anterior algo que es una realidad, que la Argentina está devaluada, ¿no es cierto? O sea, hoy tenemos precios de activos muy baratos. La pregunta es, con esta perspectiva, ¿justificaría que haya inversores mirando activos? O sea, ¿el riesgo está justificado, te parece? ¿Hay por hoy, en este momento, algún interés como para ver si es momento de entrar o todavía no? Bueno, ahí te cuento porque lo vivimos a diario, ¿no? No se ve, porque estas cosas, digamos, no están a la luz de todos, pero estamos muy activos en transacciones. Hay un mercado transaccional importante, pero con una lógica muy diferente a lo que fue en el pasado. Hoy vos no tenés inversores extranjeros que estén viendo a Argentina como barata, ¿sí? Mira. Tampoco ves grandes vendedores que estén convalidando un precio barato. Es decir, si vos medís los flujos y medís los riesgos, te da un valor de una compañía. Ese valor no está justificado en el precio porque existe un gap muy grande entre expectativa de vendedor y expectativa de comprador. El comprador dice, bueno, yo te compro en la medida justa que corresponde, pero el vendedor no está dispuesto a ceder asumiendo esa pérdida. Entonces prefiere convivir con esto hasta que mejore el panorama. Y volviendo al inicio, sí hay muchas transacciones locales, digamos, empresas locales que con una mirada estratégica ven una perspectiva diferente y están dispuestas a pagar un precio un poco diferencial por encima del valor para adquirir empresas. Pero eso de activos baratos puede ser que estén en los libros, pero a nivel transaccional no se da la transacción porque no lo convalida. Es un clásico argentino, los argentinos vendemos caro, preferimos o vender caro o no vender a veces, ¿no? Exactamente, por eso, a ver, un ejemplo paralelo al de las empresas, el valor de los activos, de los ladrillos. Los ladrillos no bajan porque no se convalida la venta y al no estar apalancado, entonces vos no se vende, se mantiene el activo, ¿no? Pero me tomo algo que dijo Nicolás, que la economía, las empresas están muy desapalancadas también. O sea, hay muchas empresas que tienen una posición de capital que les permite salir a hacer esta ronda que vos estás describiendo. O sea, a ver, hay otros que están, digamos, un poco más con el agua al cuello. Nosotros tenemos posibilidades, a ver en qué sectores se puede llegar a entrar. Bueno, eso es un poco lo que percibimos incluso desde el diario, pero como que se está dando. Es un proceso por ahora medio, no sé si subterráneo, o sea, no es muy visible, pero existe, real. Pero existe y tiene mucha profundidad, y te voy a explicar la lógica.
Es lo que vimos este último año. Nosotros en la parte de advisory, de consultoría financiera, digamos, siempre está por cómo financiar proyectos. El año que pasó, nos pasó algo muy raro, que es que los excesos de tesorería excedían las necesidades operativas de las empresas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podían girar dividendos, porque tenían complicaciones para cerrar cambio, infinidad de cosas. Entonces, ¿eso qué desafío le generó al CFO? Uno, el tradicional, que es manejar la tesorería como corresponde, estar con los fondos de Cohen y ver cómo resuelven esa tesorería inmediata, pero empezaron a acumular fondos que excedían ese uso de tesorería. Y ahí es donde engancha con lo que vos decís. Hubo muchas transacciones que tuvieron esa lógica, el exceso de pesos, para convertirlo en un activo, para producir en el futuro. La condición que se tiene que dar es que tengas una mirada estratégica y que también tengas la intención de ganar más mercado. Entonces, esa lógica que vos contás se dio en compra de empresas, se dio en invertir en más fondos que armaron ad hoc y también en invertir en real estate. Digamos, parte de nuestros clientes también destinan parte de los fondos a inmovilizar en inmuebles por esto de sostener el valor a largo plazo. Porque muchos de estos tienen obligaciones en dólares con su casa matriz. Claro. Entonces, algún día existe la expectativa de recomponer esa obligación, ¿no? Bueno, Nicolás, te dejo el pie perfecto. Diga, ¿dónde están parados hoy los inversores? Digo, por un lado, bueno, desde Cohen yo sé que ustedes hacen mucho cash management, o sea, generan de alguna manera ese respaldo para ver dónde se paran, pero también me gustaría preguntarte qué cobertura hoy es la que está más demandada. Hoy tenemos un escenario de inflación alta, pero también de potencial ajuste cambiario, ¿no? Entonces digo, ¿dónde se están parando los inversores, si querés, corporativos y también los minoristas? Sí, bueno, es muy importante para contestarte esa pregunta, por ahí plantear un pasito para atrás, que fue la dinámica, ¿no? El cepo generó un exceso de pesos y la imposibilidad... Encerrados en la City. Correcto. La imposibilidad de adquirir activos libremente o instrumentos dolarizados que iban libremente. Sumado a una reestructuración de deuda, con lo cual las opciones que generalmente uno tiene es ir a bonos y la gente no quería eso. Los minoristas, en nuestra opinión, están muy dolarizados en dólar duro, están muy parados fuera de Argentina hoy, han invertido mucho en CDRs o en instrumentos del exterior y con los pesos, digamos, y muy dolarizados, no están tan parados en activos locales. El tema de las tesorerías o de los clientes corporativos, como marcaba Fer, es un desafío enorme, ¿no? Porque el exceso de pesos en los negocios que siguieron funcionando bien, porque también lo que sucede con estos mercados encepados es que los márgenes crecen ficticiamente, porque en dólares valen menos, pero valen más pesos, hay que saber qué hacer con esos pesos. Y hay etapas para ver a dónde posicionarse. La primera parte del año, hasta el mes de agosto, te diría, fue estratégico estar parado en instrumentos que ajustaban por inflación, con una inflación en torno al 3% mensual. Uno podía mantener su poder de compra, por decirlo, ¿no? Ya a partir de septiembre, previendo un periodo eleccionario y donde se iban a tensar un poco más los mercados, los clientes se fueron dolarizando un poco más, y cuando me refiero a dolarizando, tomo tu planteo de cobertura. En realidad claro, fueron volcándose a instrumentos dólar link, hubo mucha emisión corporativa, muy chica, porque en definitiva, como las empresas también están poco apalancadas, salían emisiones de 5, 10, 15, 20 millones de dólares. No es nada. El gobierno salía a emitir fuerte, pero hemos visto los últimos 3 meses un crecimiento muy grande en la masa administrada por fondos comunes de inversión, particularmente, que muestra un poco la tendencia, en fondos dólar link. Y de hecho, hoy por hoy el mercado está muy de ese lado, está muy cubierto, está muy comprado frente a una devaluación y en dólares. Entonces, eso también tiene sus desenlaces, ¿no? Y que pueden ser difíciles o desafiantes, porque si están todos del mismo lado, cuando todos quieran salir, también hay un cuello de botella. Es así. Y de hecho lo vimos esta semana, ¿no? Los futuros de dólar se cayeron muy fuerte con un banco central que no cambió su política y todavía seguimos viendo un nivel muy alto en instrumentos dólar link
esperando que el gobierno empiece, como mencionaba antes, a mostrar un rumbo. Una vez que muestre un rumbo, va a ser todo más ordenado. Pero hoy la posición es, están todos esperando que suceda un ajuste cambiario, que yo creo que la mejor forma es hacerlo de manera ordenada, no a los saltos porque no ayuda a nadie. Y por otra parte, los individuos están más parados en dólares que instrumentos locales. Una pregunta sobre el crecimiento que esto generó de la industria de fondos. ¿Crees que es sostenible para el 2022? O sea, o cuando el flujo de pesos empiece a circular, digamos, con su orden más natural, por decirlo así, Claro. hay que ver, bueno, un poco cómo adaptarse también a esa nueva normalidad. Probablemente haya un acomodamiento, Claro. se vayan a desinflar un Un poco poquito. la cantidad de pesos que se volcó en fondos. Sin embargo, una economía que, en nuestra opinión, va a sostener un ritmo inflacionario alto, va a seguir siendo desafiante. Entonces, la cantidad de pesos quizás nominalmente va a seguir subiendo, pero a nivel real es probable que caiga un poco y se vuelque más a la economía real, se vuelque más a, como mencionaba Fer, posibles adquisiciones de empresas. Esos tipos de operaciones van dentro de la misma industria, o sea, Claro. es el que conoce bien la industria. Entonces, es posible que baje un poco el nivel de pesos a nivel real, ¿no? Nominalmente yo creo que va a seguir creciendo, porque con un 3% de inflación para adelante, al menos para el año que viene, un nivel del 40-45% de inflación para el año que viene, difícilmente caiga fuertemente la cantidad de pesos nominales. Fernando, ¿y cómo ves a las empresas adaptándose a este escenario? Hoy, hasta ahora lo que vimos 2021 ha sido, como decías vos, muy, digamos, tienen ordenada la micro, pero tal vez con rentabilidades que han tenido que comprimir, un poco porque el mercado no las convalida, otro poco porque el gobierno no lo deja. ¿Cómo pensás que puede desenvolverse el 2022, digamos? ¿Qué tendrían que estar previendo las empresas para el año que viene? Sí, yo un poco lo que veo en el día a día es este manejo de la rentabilidad operativa muy desafiante. Digamos, hay problemas de precio y problemas de costo dentro de lo que es la hoja del estado de resultados de las compañías y bueno, tiene una dinámica que es complicada. Yo la veo, si querés, para enganchar y seguir el hilo. El problema no es el cambio, el problema es la falta de equilibrio en el movimiento de las variables, ¿no? Que acá hablábamos en este panel de decir, bueno, mira, ajustar todo no, pero por lo menos lleguemos a algo donde exista un equilibrio en las variables, ¿no? Una empresa que tiene control de precios en sus ventas y en su cadena de valor, es decir, sus costos, no tiene ese mismo control, está condenada al fracaso, por lo cual es inevitable que estas acciones del gobierno no funcionen, porque no se puede establecer un control cuando la cadena no tiene esos mismos controles. Entonces, hay dinámicas muy diferentes en cada una de las empresas y claramente lo que van a cuidar es el equilibrio, ¿no? Por lo cual, si se persisten estas cuestiones de controles excesivos, yo veo cierta imposibilidad en algunos rubros que se pueda cumplir, ¿no? Nicolás, ¿comprarías bonos argentinos? ¿Le crees un poco a la perspectiva de mediano plazo o es como, digamos, sería una inversión moderada? Es una muy buena pregunta. La realidad es que es de esperar que si el gobierno logra cambiar las expectativas a raíz de un proyecto que sea sustentable y creíble para los agentes económicos, el riesgo país disminuya y baje de niveles de 1.600, 1.700 a un nivel aproximado de entre 1.100 y 1.200 puntos rápidamente. Pero estamos hablando de un riesgo país alto de todas maneras, que fue el mismo valor al cual salimos del default privado. Es así. Y en ese momento ingresó mucha gente, aceptó mucha gente este canje de bonos. Con lo cual vemos un desafío porque puede llegar a comprimir, pero en esos niveles mucha gente que aceptó entrar, que estuvo 2 años parado arriba de algo que valía menos, por ahí toma la decisión de irse y asumir la pérdida que en ese momento reconoció. Entonces, va a haber un desafío importante de flujos, de oferta y demanda en este nivel, digamos, ¿no? Entonces, es esperable, creo que hay una
oportunidad, es una ventana corta, si querés de alguna manera, y riesgosa, porque puede no salir bien, Claro. y a la gente no creerle, digamos, ¿no? Al plan, con lo cual es para valientes. Es para valientes. La Argentina es un país para Totalmente. valientes. Fernando, Nicolás, gracias por habernos acompañado en nuestro placer. CFO Summit. Como siempre, un gusto poder charlar y ponerle un poco de certezas, las que podamos, a la coyuntura.